Muy buenos días a todos. Hoy es domingo 23 de enero de 2022. Un hermoso día, fresquito después de tanto calor que hemos tenido. Estamos aquí en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, un domingo a la mañana en nuestro culto, en nuestra celebración, y dispuestos a la palabra, a recibir la palabra, que mucha gente la recibe. Yo me he sorprendido porque me he estado enterando en estos días de alguna gente que escucha las prédicas, que ve estas prédicas después. Yo ni siquiera los conozco y eso es bueno. No es bueno que yo no los conozca, es bueno que mucha gente escuche la palabra de Dios. ¿O ustedes piensan que las redes son simplemente redes cloacales, como decía un famoso locutor, que solamente circula lo malo por las redes? No, también circula la palabra, la bendición y la esperanza en el Señor. Qué bueno, damos gracias a Dios por eso. Dice el texto de la carta a los Corintios, en el primer capítulo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice el apóstol Pablo: miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos son poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquel que tiene algo de qué gloriarse, hágalo en el Espíritu de Cristo, no en el espíritu de su propio ego, de su propio yo. Este mensaje lo he titulado Los que nada valían. Es interesante ver cómo Dios escogió gente que nosotros no la hubiéramos elegido, pero Él la eligió. Y hablamos de esa gente hasta el día de hoy. Han pasado siglos y siglos. Y hablamos de aquellos que Dios escogió y que prácticamente no valían nada. ¿Y este para qué sirve? O mirá esta quién es. Y Dios lo escogió. En este tiempo, Dios está usando cada vez más a lo vil y a lo menospreciado. No es el tiempo de las grandes figuras y de las grandes estrellas. Es el tiempo de la gran manifestación de Dios en las personas sencillas, en los que en apariencia nada valen, no valen nada, como decimos. Miren, hay tantos ejemplos en la Escritura. Yo quiero citar algunos. Uno de ellos es el ejemplo de Abraham. Abraham, lo tengo ahí, como dice, Abraham, hombre sin descendencia. Sin descendencia, claro, porque Abraham era un hombre joven, estaba casado con una mujer llamada Sara, el patriarca, no tenía hijos. Con su esposa no tenía hijos. Después la mujer, de acuerdo
aquellas costumbres bíblicas, le consiguió otra mujer para que Abraham tuviera un hijo con esa otra mujer, pero Abraham quería tener hijos con su esposa. Y dice la palabra, pero Jehová le había dicho a Abraham, Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y esta es la promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación grande, significa voy a hacer de ti una descendencia importante. ¿Qué descendencia? ¿Dónde está mi descendencia? Pasaron varios años, ya era viejo Abraham, cuando Dios cumplió la promesa y le dio un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Pero dónde salió este tipo? Este caldeo, de Ur de los caldeos. Él no era judío, no era hebreo, si todavía no había sido creada la nación hebrea. Y lo toma Dios a Abraham. ¿Por qué? Esos son los designios de Dios, no lo sabemos. ¿Era una persona importante Abraham? ¿Acaso no lo era? ¿Era una persona obediente? Sí, era una persona obediente. Y salió de su lugar a una tierra que Dios le mostró, mejor dicho, a una tierra que Dios ya tenía previsto para él, pero que él no conocía. ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Cuando Dios te mueve, no hagas tantas preguntas, o si te haces preguntas, confía. Confía. Y ahí salió Abraham, el hombre sin descendencia, a quien Dios muchos años después lo hizo salir de la tienda, porque él habitaba en tiendas, ¿no? Ya era para aquel entonces ya era un hombre rico, y lo hizo salir de la tienda y le dijo, mira las estrellas, era de noche. Sale y mira a Abraham. Y Dios le pregunta, ¿las puedes contar? Obviamente que no. Así será tu descendencia. No tenía un hijo todavía, pero ahí vino Isaac. Y a través de Isaac vino la gran descendencia, pero después la descendencia espiritual de Abraham. Todos los cristianos, los que somos de la fe de Cristo, tenemos por ascendiente a Abraham, el patriarca. Nosotros espiritualmente descendemos de él. Multiplicaré, dice, tu descendencia. Pero además, vos vas a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Qué cosa extraordinaria. ¿De dónde saliste, Abraham? No importa de dónde saliste, importa que Dios te tomó. Moisés, ¿cómo dice ahí Moisés? Un hombre fugitivo, claro, porque Moisés, que también tiene un origen oscuro, digamos, era hijo de los hebreos que vivían en Egipto. Por aquel entonces el faraón había dado una orden de que todos los niños hebreos que nacieran, todos los varoncitos hebreos que nacieran, tenían que ser matados por sus propias parteras. Cuando nacía el varón, debía ser muerto. Vaya, si la matanza de los niños está en la historia de la humanidad, y la matanza de los niños actualmente es uno de los peores pecados de la humanidad. Niños que mueren en el vientre de su madre, los matan. Y Moisés fue abandonado por su madre en una cesta calafateada, porque lo dejó en el río para que no se hundiera. Y ese era el origen de Moisés. Y tuvo que huir de Egipto, porque una vez para defender a uno de los suyos mató a un egipcio. Y tuvo que huir un fugitivo, un hombre que se escondía. Fue a parar allá a las tierras de Parán, donde estaba su suegro, el que después fue su suegro. Y él se dedicaba a cuidar el ganado de su suegro. Y de allí lo toma Dios y lo llama. Y le dice lo siguiente:
el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Después de haber tenido ese encuentro con Dios en la zarza ardiente, le dice: mira, yo te voy a usar a vos para que rescates a mi pueblo, porque yo he oído la aflicción de mi pueblo. Y Moisés le pone un montón de excusas. Pero Dios le dice: yo te mando, yo te envío. Cuando llega Moisés y se reúne con su hermano mayor Aarón y con los de su familia, la mayoría de la gente no confiaba en él. La mayoría de los hebreos era casi un desconocido. Un hombre refugiado, un hombre fugitivo, un menospreciado, uno que salvó su vida porque huyó, porque los egipcios lo habrían matado. Y viene y Dios lo manda de vuelta a Egipto para que libere a su pueblo. Cuando finalmente, después de la larga peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, uno de los problemas que tenía para conquistar la tierra prometida era una ciudad que algunos dicen que es la ciudad más antigua de todo el mundo, la ciudad de Jericó, que era una verdadera fortaleza y había que tomar Jericó. Entonces Josué, el líder, manda unos espías a Jericó, por supuesto, espías disfrazados, y allí los recibe una mujer, una ramera llamada Rahab, y les da refugio, porque si los de Jericó se enteraban que estos eran israelitas, los habrían matado. Finalmente Jericó es tomada. Cuando Josué ordena rodear la ciudad y darle las vueltas al cántico de trompeta y que los muros caen y la ciudad de Jericó es tomada, dice el capítulo 6 en el versículo 24 y 25: y consumieron a fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Se tomaron todo y saquearon la ciudad. Pero Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y de todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Escondió a los mensajeros a riesgo de su propia vida. ¿Quién? Una mujer, una ramera. Está esta mujer citada con los héroes de la fe en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Entre los héroes de la fe figura esta mujer. ¿Quién era esta mujer? Una mujer menospreciada, por supuesto. Pero en determinado momento ella comprende, recibe la revelación, o algo sucede que toma esa decisión tremenda, esa decisión tan valiente, esa decisión tan arriesgada de darle refugio dentro de la ciudad de Jericó a los espías que había mandado Josué. Por eso le salvan la vida y habitó entre los israelitas hasta el día de su muerte. Miren, hermanos, que no hay muchos importantes entre ustedes, sino que a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Gedeón, un hombre asustado. Todos tenemos a Gedeón como el líder, el hombre, aquel juez, aquel hombre valiente que derrotó al enemigo, pero era un hombre asustado. Dice Jueces capítulo 6:
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Yo ya he predicado sobre esto, me encanta mucho, porque Gedeón era un hombre esforzado, sí, esforzado, y era también valiente, él no lo sabía. Y Dios le dice: vos sos un hombre esforzado y valiente. Con esta tu fuerza, con eso que vos tenés, yo te mando. Y porque yo te mando, lo vas a hacer, lo vas a llevar a cabo. Y él derrotó a las madianitas. ¿Quién era? Era un pobre fulano que estaba escondiendo el trigo para que cuando vinieran los madianitas no se lo robaran. Lo escondía donde se guardaba el vino, en el lagar. El hombre asustado, que llega a ser un símbolo de liderazgo en las manos de Dios. Llega a ser un símbolo del líder que en las manos de Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias. Gedeón. David, el menor de todos. David, el menor de todos. Hijo de Isaí, un hombre nacido en Belén, pequeña pero muy pequeña aldea donde siglos después van a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo. Ahí en Belén vivía este señor Isaí, que tenía varios hijos, y hasta allí llega el profeta Samuel, porque Dios lo manda y le dice: anda a la casa de Isaí porque vas a ungir al nuevo rey de Israel. Primera Samuel capítulo 16, versículo 11. Entonces Samuel le dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Porque le había presentado los hijos. El profeta sabía que tenía que ungir por rey a un hijo de Isaí, pero no sabía cuál era. Dios no se lo había revelado todavía. Entonces van pasando los hijos, desde el mayor, pasan todos. Y Dios no le dice, no le revela a Dios a Samuel que tiene que ungir a uno de estos. Entonces le pregunta: ¿se acabaron tus hijos? ¿Estos son todos tus hijos? Y le dice, y él le respondió, Isaí le responde: queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel le responde a Isaí: anda a buscarlo, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, hermoso de parecer, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios le dice al profeta: levántate y úngelo, porque este es el menor. No había sido tenido en cuenta por su padre. Lo mandó a llamar Isaí recién cuando el profeta le dijo: anda a buscarlo porque estos no son. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El profeta se volvió, y ahí quedó David, el muchachito, 15 años tenía, empapado en aceite, porque le derramó un cuerno de aceite. Ese era el ungimiento. Ahí quedó. 25 años después fue proclamado rey de Israel. Un cuarto de siglo después.
pero Dios ya lo había tomado, ya lo había tocado. Al más pequeño de la familia. Isaías, el impuro. Isaías, el profeta, era un príncipe, era un hombre importante, Isaías. Y dice el capítulo 6 del libro del profeta Isaías: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías el impuro es llamado por Dios. Cuando él ve, tiene esa visión, tuvo varias visiones Isaías, pero esa tremenda visión de la gloria de Dios, del Dios santo, Dios 3 veces santo. Ay de mí, dice, que soy muerto delante de la... Porque soy un hombre de labios impuros, soy un pecador. Entonces uno de los serafines, uno de los ángeles, toma un carbón encendido del altar, toca con él sus labios y dice: he aquí, Dios te ha limpiado tu pecado. Entonces viene la voz de Dios que dice: ¿quién irá? Yo necesito a alguien para enviarlo. ¿Quién irá por nosotros? Dice, cosa extraordinaria. Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Y le da Dios un mandato a Isaías que es extraordinario. Porque le dice: yo te mando a predicar a este pueblo. Pueblo duro de cabeza, duro de entender. Y ¿sabés qué? Cuando vos prediques, no te van a hacer caso, pero vos tenés que predicar. Ese fue el llamamiento de Isaías, el hombre de labios impuros, el impuro. Jeremías, el niño. Jeremías, el niño. Dice en el capítulo 1 del libro Jeremías, cuando habla Jeremías de su llamamiento: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Yo, dice Dios, antes de que vos nacieras, ya establecí que vos eras profeta a las naciones. Visto desde nuestra perspectiva temporal, decir, ¿cómo es que Dios ya antes? Pero para Dios no hay antes, no hay después. Para nosotros hay antes, hay ahora y hay después, pero no lo hay para Dios. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor mío, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Era joven, tal vez jovencito. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe, tú irás y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos,
porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, otra vez, tocando la boca del que va a hablar. Y me dijo Jehová, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. El niño, Jeremías el niño. Ah, no, Señor, yo soy un niño. No me digas, si yo te elijo, yo sé por qué te elijo. A donde yo te mande vos vas a ir. Y lo que yo te ordene vos vas a hablar. Y vas a hacer unas cosas que ni te imaginás. Ezequiel, el cautivo. Ezequiel fue un profeta de cautiverio. Ezequiel, igual que Daniel, fueron profetas de cautiverio, ya estaban cautivos por los babilonios. Ezequiel era el profeta de las grandes visiones y las grandes revelaciones. Y dice así el capítulo 1 del libro de Ezequiel, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y Dios le empieza a revelarle una cantidad de cosas a este hombre que estaba cautivo, ahí en medio de los cautivos, ahí junto al río Quebar, marchando hacia Babilonia, para vivir como un prisionero durante prácticamente toda su vida. Ezequiel el cautivo. En Mateo capítulo 3 tenemos el relato de Juan el Bautista, el raro. Juan el Bautista, el bicho raro. A veces aparecen por las congregaciones bichos raros, pero tocados por Dios. Dice el Evangelio de Mateo: en aquellos días, capítulo 3, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Aquí el raro, Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Judea y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Qué ministerio poderoso. Hacía confesar los pecados a la gente, no es que los obligaba. La gente, con esa unción que tenía, la gente confesaba sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿De dónde salió este tipo? Era rechazado por los fariseos, por los saduceos, y la gente lo seguía porque encontraba en él algo que la gente buscaba. El bicho raro, ya ungido por Dios, por supuesto desde el vientre de su madre Elizabeth. Dice la palabra en el texto de Lucas que Juan el Bautista era un niño, era un bebé en el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. Ya estaba preparado para ese ministerio. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan, hombres ignorantes y vulgares. Pedro y Juan, los apóstoles, hombres ignorantes y vulgares, de escasa preparación y del montón, del vulgo.
no tenían ningún antecedente importante. Hechos 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, después de la sanación de un rengo, de un cojo, hecha por Pedro. Los acusan a esto de hacer cosas que no debían haber hecho. Entonces los llevan ante el concilio. Y dice la palabra: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, gente de alcurnia y de poder. Poniéndolos en medio, a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre ustedes han hecho esto? La sanidad del rengo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Cristo, este hombre está sano en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, ignorantes y vulgares, sin embargo, no podían decir nada en su contra, porque ahí estaba el testimonio del poder y la gracia de Dios. El rengo que había sido sanado, el cojo que había sido sanado. Miren, hermanos, ustedes, le dice Pablo a los corintios, miren, hermanos, ustedes, porque no muchos de ustedes son sabios según la sabiduría de la carne, son gente importante, preparada, ni muchos poderosos, ni nobles, es decir, vienen de familia muy humilde. Pero sepan que a lo vil y lo menospreciado del mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios escoge para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios se complace en elegir, en llamar, en sacar para su obra, para su propósito, a aquellos que son menospreciados. Hay muchos ejemplos en la Biblia, hay muchos más ejemplos en la vida cotidiana. Aquel por quien nadie daba un centavo, aquella que era el último orejón del tarro en la familia, Dios lo toma o la toma y lo levanta y dice: yo me voy a glorificar con este, me voy a glorificar con esta. No importa lo que digan, aún sus familiares, no importa inclusive lo que digan sus padres, no importa lo que digan sus amigos, no importa lo que digan sus hermanos, no importa lo que diga la gente de la iglesia. No importa lo que digan los pastores, cuando Dios toma uno o Dios toma uno y lo levanta con poder para gloria de su nombre. Dale un aplauso al Señor. Este es el tiempo en que Dios está levantando inclusive a niños. Como Jeremías: Señor Jehová, que yo soy un niño. No me vengas con eso, le dice Dios.
Porque yo te voy a mandar y vos vas a ir y vas a hacer cosas que ni te imaginas. No digas soy un niño. ¿Acaso no te levanto yo? O como le dijo a Gedeón, vos con tu fuerza vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo te mando. ¿Acaso no te mando yo? Dios se está levantando en este tiempo. Complicado tiempo para la gente y complicado tiempo para la iglesia de Cristo. Complicado tiempo. Yo he hablado mucho acerca de esto y he hablado acerca que tenemos que pedir discernimiento a Dios y no tragarnos las cosas como se ven, sino analizar y ver las cosas desde la perspectiva de la revelación de Dios. Pero Dios se está levantando. Yo dije antes de empezar la filmación, hablando de que veía, por ejemplo, algunos niños, algunas niñas aquí, danzando ya, imitando a las niñas, a las señoritas que están en danza, chiquitas son. Ah, Señor, niños chiquitos, y yo me pregunto, ¿qué planes tenés con estos? ¿Qué planes tenés? ¿Qué planes tiene Dios contigo? ¿Qué planes tiene? Este es el tiempo en que Dios levanta. Durante muchos años en la República Argentina hemos admirado, algunos casi hasta han venerado, algunas figuras muy importantes del Evangelio, algunos líderes muy importantes. Gracias a Dios por esos hombres, por esas mujeres. Pero Dios hoy en día está levantando, como a Él le gusta, a lo débil, a lo ignorado, a lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Te estoy hablando a vos que me estás mirando, así como estoy hablando a los hermanos que están aquí en la congregación. Y te digo, ¿te has sentido menospreciado? Que sos como la persona en la cual nadie valora. Que sos como el último orejón del tarro en tu casa, entre tu familia, o en la escuela, o no sé dónde. Fíjate si Dios no te estará llamando para que primero vos y después todos vean y entiendan que Él es el que define las cosas y a quien Él levanta, nadie lo puede bajar. Y a quien Él llama, nadie lo puede obstaculizar. Y todo aquel que Dios quiere usar, nadie lo puede impedir. Que Dios es extraordinario. Cuando el Señor Jesucristo vino y predicó en la tierra, una de las cosas importantes es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y otra cosa importante que dijo es que predicaba el Evangelio a los pobres, a los necesitados, a los desamparados. Nadie se acuerda de estos. Dios dice, yo me acuerdo. Claro que yo me acuerdo. Yo envié a mi Hijo para rescatarlos a esto. Y esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia, esa es la vocación en Cristo. Acordarnos de aquellos de los cuales nadie se acuerda. Y cuando Dios elige a uno o elige a una y lo levanta, es una cosa extraordinaria. Esa es la gracia de Dios, ese es nuestro Dios. Dale un aplauso y toda la gloria sea para Él. Toda la gloria sea para Él. Presta atención a la voluntad y al llamamiento de Dios y habrá bendición en tu vida. Me despido y los saludo con la bendición del Señor. Hasta la próxima.